Espectacular, no solo por la vorágine del día, sino también porque leer ayuda un montón. Sí, es como un componente ideal también para las vacaciones. Uh-huh. Y para esta semana, Sole, te lo compartí y me parecía importante y atinado traer un texto donde nos metamos en la pileta. Me encantó. En lo alto por siempre, de David Foster Wallace, que fue un escritor muy reconocido estadounidense, y que nos muestra el microclima de una pileta, de esas piletas que, bueno, siguen existiendo, deben existir en Obvio, Bahía Blanca, por ¿no? Hace rato supuesto. que no voy a una así tan, que aglomere tanta gente como era la del Club Universitario. En su momento nosotros íbamos mucho acá al Prado Español. Mira, Ahora debe ser la del... justo te iba a preguntar eso, porque viste que tenés, así como team invierno, team verano, también tenés el Sí, team pileta y team mar, ¿no? Que hay gente que te dice, yo me meto en sí. el mar, pero no me meto en la pileta. Porque no es una cuestión Y, de que, diríamos, no les gusta bañarse, sino que no les gusta el sector pileta o el ambiente pileta, por decirlo de alguna manera. ¿Vos de qué yo creo que con los calores que está haciendo en Bahía Blanca uno se tira hasta en un charco, me parece, últimamente. en la fuente ahí con el agua estancada te mandás Sí, también? porque hace demasiado calor. En realidad yo soy team, siempre me gustó el mar, me encantó, Sí, pero bueno, muchas veces cuando estoy en la ciudad, donde podamos meternos en algún espejo de agua, nos metemos. claro. Cuando éramos chicos teníamos la costumbre, yo soy barrio La Falda, Bellavista, Ajá. cuando no teníamos por algún motivo la pileta abierta, era todo mucho más macanudo de la ciudad, y era un poquitito más, estamos hablando de 40 años atrás. Íbamos en bicicleta dando vueltas y teníamos algunos amigos nuestros que vivían en Paligüe o Patagonia y nos pegaban el pitazo de cuáles casas estaban vacías. Entonces, No, antes, se mandaban las casas vacías. y lo que pasa que bueno, antes los frentes estaban abiertos, entonces era operación comando de chapuzón. Entrábamos, nos tirábamos un chapuzón y salíamos. Qué Así atrevidos. que era una época donde todo era mucho más sano y, Eran otros y nos tiempos. divertíamos de otra manera. También íbamos en bicicleta, estábamos hablando de chicos, a la de empleados de comercio. Claro, También estaba. sí. Teníamos a alguien que nos hacía pasar para el empleado de comercio haciendo la vista gorda. Uh-huh. Y ya después en la universidad nos hicimos todos de Socios. la pileta universitaria, Claro. que también tenía un montón de gente y hoy sigue teniendo una vida bastante importante. No, vos recién comentabas, no sé si quedarán piletas como la que describen en este cuento. Sí, la verdad que hay un montón. No sé si con el trampolín, que es, diríamos, ahora vamos a meternos en el cuento, pero es el que, diríamos, se lleva gran parte de la descripción y de los párrafos aquí en el material que trajiste hoy. Pero sí, con juegos, por ejemplo, empleados de comercio, que recién lo mencionaste, tiene juegos acuáticos. Bueno, el Bañero Maldonado incorporó en esta temporada también. Lo vi. Claro, hay varias piletas que incorporan esas cosas como para hacer un poco más entretenido. Y si no, bueno, la pileta común y corriente, que así tal cual como se describe en el Pelo cuento, pincho. así está, sí, no, ni hablar después también la pelo pincho, pero así está en distintos lugares. Por ejemplo, yo el fin de semana estuve en la del Banco Provincia y sí, es tal cual, como se describe en el cuento. Nosotros teníamos una muy acá en el barrio que, bueno, después el negocio inmobiliario se la llevó puesta, que era la de el Prado Español. Uh-huh. Y esa nosotros la usábamos mucho porque, bueno, se llenaba de gente y nos divertíamos. También tenía una suerte de, no era un trampolín, sino que tenía como un tobogán bastante, tenías que ser bastante audaz si eras chico para tirarte. Sí. Y también estaba, me acuerdo, la del Nacional, que tenía un trampolín que después con el tiempo, un trampolín de este estilo que después con el tiempo lo sacaron. Mi papá me contaba que se tiraban de ahí y, bueno, el que no sabía tirarse quedaba con la espalda un poquito colorada. Bueno, dijiste, pero vayamos al cuento. Sí, porque dijiste la palabra audaz y es lo que trata de desarrollar este personaje, la audacia como para tirarse o no de este trampolín. Sí, la verdad que traje el cuento, Sole, porque David Foster Wallace me parece que es un autor que no debemos dejar pasar. Fue un autor norteamericano que nació en el 62, murió joven, tuvo una vida bastante atormentada y este cuento da un poco cuenta de eso. Y este cuento habla, nos mete en el microclima de una pileta atestada en un día de un calor tremendo, como si fuera estar en una de estas piletas que estuvimos nombrando. Y a mí lo que más me interesa, no sé qué te pasó a vos con las descripciones, Sole, del relato. Uh-huh. Contame lo que te interesa y después vamos con las descripciones. Sí, me parece que él es un cuento donde uno se empieza a hundir en el relato, empieza a hacer como unas descripciones prolongadas, hiperrealistas, muy detalladas. Parece que para describir un cuerpo tarda 5 páginas. Sí. Pero lo que más me llama la atención es que
nos va metiendo en la psicología de un personaje está avanzando en edad, que está empezando a entrar a la pubertad y que de alguna manera tiene que hacerse, por llamarlo hombre o grande a la fuerza, tirándose por primera vez del trampolín. Uh-huh. Y empieza a sentir, a medida que va avanzando y que se siente observado por un montón de gente, empieza a sentir que no está tan seguro de tirarse del trampolín, pero como la cola de gente que va a subir al trampolín es tan grande, ya no hay marcha atrás. Ya no hay vuelta atrás, uh-huh. Ya no hay vuelta atrás. Es como que el trampolín o la pileta se empieza a convertir en un reflejo de la vida, donde ya no hay vuelta atrás, donde dejas atrás una etapa de un poco de inocencia o de fragilidad y no sé si estás tan seguro de hacerlo, pero a la fuerza tenés que tirarte a la vida. Eso es un poco lo que Foster Wallace va a contar en el relato. La capacidad que tiene Foster Wallace a través de la cantidad de detalles y las descripciones acertadas que hace y cómo cuenta desde lo sensitivo del olor de la pileta, de las mallas, del estilo de malla que usaban las mujeres, los hombres, el olor a cloro, los cuerpos. El olor a cloro. El olor a cloro, todo, de cómo está bronceada, hasta la capacidad que tiene como para contarte de cómo están bronceados los cuerpos, uh-huh. Hasta hacer una crítica, si se quiere, también al modelo de hegemonías. Es como que Wallace siempre en su literatura lo que trató de hacer, en contracorriente de los posmodernos, fue tratar de no hacer una crítica sobre la sociedad feroz, sino ser un poco cómplice con los lectores, metiéndose en la psicología de los personajes, que nosotros seamos ese personaje que se va a tirar de un trampolín y que tiene un montón de miedos de empezar a crecer a la fuerza, y tratar de ser empático desde lo psicológico, porque Wallace siempre fue una persona atormentada y fue uno de los primeros que empezó a tratar el tema de, meter lo psicológico en un contexto que en apariencia no estaba preparado para que se introdujera. Entonces me parece un relato fantástico porque nos vamos a sentir identificados, porque todos en algún momento tuvimos miedo de tirarnos a hacer ciertas cosas en la pileta, pero en realidad de lo que está hablando son de cosas mucho mayores. Me parece re interesante lo que aportás, Nico, porque, o sea, vos me compartiste el cuento, pero yo no profundicé en la historia del escritor, y ahora que vos me lo estás contando, como que también entendés esto que decís, ¿no? Cómo figura en el trampolín en realidad la vida, ¿no? De este miedo a crecer, porque incluso también arranca el texto del cuento contando que ese día es el cumpleaños del protagonista y que decide ir a la pileta a probar esto, ¿no? Como que pasa un umbral al cumplir años y como que ahí tiene que crecer sí o sí, y pensaba hacerlo solo, pero al final toda la familia lo termina acompañando y como que siente más presión, ¿no? Ante ese acompañamiento. Y yo pienso que también, por ejemplo, si nos adelantamos muchísimo al relato, el salto final es el salto final hacia la vida, uh-huh. Arrojarse a la vida. Me parece que lo que tiene Wallace Wallace fue una persona perturbada al hecho que se suicidó, siempre sufrió de depresión, fue como un genio temprano, fue un genio, digamos, considerado un genio de las letras en Estados Unidos. Desde muy joven salió con una primera novela muy fuerte que tuvo mucha prensa. Hay una película que recomiendo que se llama El último tour, que está en las plataformas, que es muy recomendable, es de un escritor de la Rolling Stone, está ficcionalizada, pero es un escritor de la Rolling Stone que va a pasar un tiempo a la casa de Wallace, a seguirlo a una gira de una presentación de libros, y te muestra una persona que era una suerte de genio, pero que no vivía atormentado, sino que vivía con dudas y miedos. Y me parece que este cuento nos muestra y nos pinta al personaje de una manera muy acertada en ese sentido. Uh-huh, uh-huh. Habíamos elegido un fragmento como para que nuestra audiencia escuche de la descripción que hace de este protagonista importante, que por algunos momentos es el trampolín, y como vos decías, son páginas y páginas capaz describiendo la cuestión del trampolín, y vos decís ¿para qué? Y bueno, después tiene un para qué, ¿no? Esto de hacer esta analogía con la vida, ¿no? Sí, además que o sea, la crítica a lo que ha dicho de este relato, por qué lo destaca tanto y por qué, pasó tantas generaciones, más allá de que nosotros lo utilicemos para un cuento de verano, para ingresar a un autor canónico,